Hola, buenos días. A continuación viajaremos años atrás para ver cómo fue la vida del gran poeta universal César Vallejo. El poeta nace un 16 de marzo de 1892 en una pequeña ciudad al norte del Perú, llamada Santiago de Chuco. Santiago de Chuco es provincia y distrito del propio Santiago de Chuco y está situada a 165 kilómetros del este de Trujillo y a 3.120 metros sobre el nivel del mar, y aunque muchos no lo sepan, es llamada o considerada la capital de la poesía peruana. Infancia César Vallejo. La niñez no solo aparece como un público lector o como un sujeto representativo, sino también como la motivación básica de la escritura, la forma de percepción, la combinación de emociones y la forma de interpretación de la experiencia. El significado de la infancia sobrepasa la pura percepción personal de Vallejo, entendiendo así las representaciones colectivas, sensibles, racionales y la forma de entender la infancia en América Latina y Perú. En su niñez, inclusive ante aspectos muy inestables, se hizo hombre porque trataba las tareas que realizaba con los aspectos relacionados con las personas. El siguiente determinante se centra en la vivienda de infancia y madre de César Vallejo. Para el poeta de Trilce, la familia es un espacio privado que evoca en su obra. El hogar es un sitio perfecto para establecer valores, un propósito accesible y necesario para realizar un estilo de expresión más compasivo, que se extenderá a toda la asociación en el futuro. La importancia de la familia consiste en la existencia presencial, psíquica y espiritual de los miembros de la casa, que pueden dialogar y convivir y esforzarse para cultivar valores en sí mismos, para poder difundirlos y enseñarlos. La vida de Vallejo fue dura, y eso nos podemos dar cuenta de cómo sufrió hasta para poder estudiar, ya que tuvo la problemática que aún nos fastidia a todos nosotros, la economía. Y peor, en esos tiempos que era muy difícil viajar a cualquier lugar y además que era caro. Pero gracias a todo esto, Vallejo tuvo la base perfecta, como ser bachiller de letras para hacer poemas tan tristes que tienen palabras que para la mayoría de nosotros sería muy difícil de poder interpretar, como lo hacía él. Ahora podemos hablar de que Vallejo siempre fue perseverante ante la vida. Sus obstáculos, el sufrimiento, fueron reflejados en sus poemas. Su vida universitaria fue clave en su formación para convertirse en uno de los mejores personajes literarios. Vallejo fue un poeta que vivió momentos tristes en su vida, que le hicieron cambiar. Uno de estos momentos duros fue ser acusado de algo que no hizo, siendo encarcelado injustamente, atravesando emociones como la angustia y la culpabilidad. Por esto, cuando salió, decidió irse de su país con miedo de regresar, porque sabía que podía volver a la cárcel. Algo que hizo en la cárcel Vallejo fue escribir Trilce, una obra en la cual tocaba temas que quería que el público que leyera reflexione de lo que se vivía en la justicia y cómo era que te quiten tu libertad. Hablando un poco de Trilce. Trilce es el libro de poesía más importante escrito en lengua española. Este libro apareció precisamente en el momento en que el movimiento vanguardista hizo su aparición en el mundo, movimiento que anunciaba una reconstitución de los cánones de estética, luego del impacto que significó la Primera Guerra Mundial. Aunque este libro sostenga rasgos característicos de movimientos como el ultraísmo u otros movimientos vanguardistas, es innegable e inevitable afirmar que significó un reformulamiento en el acto poético esencial, es decir, en otras palabras, reducir el lenguaje a lo indispensable. Al querer conocer sobre los poemas de Vallejo, es relevante mencionar a uno de los más nombrados que tenemos, a Trilce, un poemario que fue escrito en la época que estuvo en la cárcel, por lo que se tocan varios temas diferentes respecto a ello. Trilce es considerada una práctica o conducta de equivalencias ingeniosas. Es una de las obras más polémicas y hermosas de César Vallejo. Cada palabra escrita es un reflejo de nuestra realidad. Depende de nosotros saber cómo investigamos e interpretamos, y de paso aprendemos de todo esto que nos ha dejado uno de los mejores personajes literarios de nuestra historia. El dolor de lo que vivimos día a día en nuestra vida están escritas en su obra Trilce. Para concluir, esta composición muestra lo vivido por César Vallejo,
que expresa inconscientemente sus recuerdos herméticos de toda su experiencia en la sociedad, tanto de la aflicción, tranquilidad y sensación de condiciones políticas. La poesía es de vital importancia porque nos conecta con nuestros sentimientos y nos empuja a reflexionar sobre muchas cosas vitales. César Vallejo escribió abrumado por situaciones trágicas de la vida. Trilce, poemario más conocido y sin lugar a dudas más importante del poeta peruano, reflejan al vanguardismo en ella. Trilce expresa sentimientos de dolor, sino también para comprender los profundos sentimientos de Vallejo, mediante los cuales manifiesta que la vida misma carece de sentido, lo que denota son percepciones y afecciones. César Vallejo es un poeta que plasma sus experiencias vividas en sus escritos, y al hacer ello logra transferir y hacer sentir verdaderamente al lector dichos sentimientos. La importancia de Trilce es indudable y merecida por distintos rasgos y características. Por otra parte, nos inclina más hacia la humanidad, que tal parece poco a poco vamos perdiendo. El poemario Trilce de César Vallejo fue escrito en lengua española y salió a la luz justamente cuando se estaba dando el inicio de la Primera Guerra Mundial. Cuando César Vallejo está escribiendo este libro, ocurren varios sucesos tristes en su vida. Por ejemplo, el fallecimiento de su madre, la muerte de su amigo, Abraham Valdelomar, y por último acusado injustamente de participar en un incendio y saqueo de una casa. Según Jorge Basadre, habló sobre los poemas diciendo que reflejan relatos de pobreza, soledad y prisión. El poema contiene 77 poemas sin títulos enumerados con números romanos y esto lo diferencia de su anterior poemario Los Heraldos Negros. Sus artículos son muy interesantes porque nos relatan sucesos de la vida, todas sus tristezas, dolores, pero el poemario está muy interesante porque está bien ilustrado, entretenido y nos enseña que podemos lograr todo con perseverancia. Trilce empezó a notificarse en octubre de 1922. Su lenguaje puede parecer confuso, sin embargo, está compuesto en base a un patrón arbitrario, nada más lejos de la realidad. Además, este lenguaje dificultoso está muy elaborado, ya que constituye una ruptura real con toda la tradición poética. Trilce deriva de tres, sin embargo, César Vallejo lo denominó cuando en una entrevista realizada por el español César González Ruano en 1931 le preguntaron: ¿y qué quiere decir Trilce? A lo que Vallejo contestó: pues Trilce no quiere decir nada, no encontraba en mi afán ninguna palabra digna de título, y entonces lo inventé. ¿No es una palabra hermosa? Por lo que no lo pensó más. Trilce. Sería interesante estudiar todos y cada uno de los poemas de Trilce e intentar relacionarlos. En ellos, Vallejo se propuso innovar una expresión conveniente para adecuarlo a un mundo propio. Llevó esto hasta un extremo tal que hizo del libro una obra misteriosa, en algunos casos expresamente misteriosa, y ello indica a veces una debilidad. Pese al compromiso de invención verbal que Vallejo lleva a cabo en este poemario, no siempre consigue un resultado enérgico. Muchos poemas resultan más que tenebrosos, confusos o difíciles de comprender, pues el lector se esfuerza en comprenderlos, o incluso habrá momentos en que renunciará de su lectura. Sin embargo, en muchos de estos poemas se hallan claves cifradas, no solo de la personalidad de Vallejo, sino también del tiempo histórico en que se vivía y en los avatares que le tocó experimentar, y acaso también de lo que pudiera venir. Actualmente podemos decir que Trilce es el poemario más importante y conocido del poeta peruano César Vallejo, y es considerado como una de las obra capital de la poesía universal moderna y obra cumbre de la vanguardia poética en lengua española. Referente a sus poemas, podemos decir que desde todo lo descrito ahí, actualmente
ha cambiado, pero se toma como un ejemplo de vida para poder seguir mejorando. A continuación, se declamará un poema muy reconocido de César Vallejo, Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre vuelve los ojos como cuando sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Con este trabajo podemos concluir que César Vallejo es uno de los más grandes escritores peruanos. Desde su muerte, sus libros y poemas aún siguen siendo reconocidos. También descubrimos que Trilce es uno de los poemarios más importantes de César Vallejo, porque marcó grandes etapas a lo largo de toda su vida. No te olvides de seguir leyendo, puesto a que los libros de César Vallejo son muy interesantes y tienen mucho por mostrar. Así que no te olvides de culturizarte y esperamos te haya gustado. Gracias.